Le continúo informando este día viernes 8 de julio. Qué gusto saber que contamos con su preferencia y sintonía. En nombre de todo el equipo le damos la bienvenida a esta emisión de las 9 de la mañana. Expertos analizarán la situación del consumidor frente al alto costo de la vida. Localizan vehículos con reporte de robo tras allanamientos en taller mecánico en Aldea del Tablón, Sololá. En San Marcos, sentencian a 54 años de prisión a hombre que se dedicaba a sembrar amapola. Embargan nuevos bienes a exfuncionaria Roxana Valdetti, implicada en varios casos de corrupción. Iniciamos rápidamente con importante información y importante es lo que nos brindará nuestro compañero Julio Hernández, ya que fuerzas de seguridad desarticulan una banda que se dedicaba al lavado de dinero y para ello nos comunicamos con él para que nos actualice la información. Adelante, Julio, te escuchamos. Buenos días a todos los compañeros de TN23, buenos días a todos los televidentes. Nosotros pues nos encontramos ubicados en la 15 Avenida y Tercera Calle de la zona 13 capitalina, en un edificio donde a esta hora se realiza un allanamiento por parte de la Fiscalía contra lavado de dinero u otros activos del Ministerio Público, así como la Policía Nacional Civil, que a esta hora de la mañana realiza pues, varios allanamientos también en el departamento de San Marcos y Escuintla. Y es que hay una banda a la cual se les indica de haber lavado más de 100 millones de quetzales a estas personas, por lo cual hoy se realizan estos allanamientos. El MP, pues junto a la Policía Nacional Civil, dirige estos operativos. La persecución penal estratégica que hoy realiza el Ministerio Público, según han dado a conocer, pues se está realizando por medio de una serie de allanamientos en varios puntos del país, como lo hemos mencionado. Hoy pues ya se realiza este caso, son dos casos los que se están en este momento operativizando. El primer caso pues se trata de una supuesta estructura criminal que realizaba transferencias internacionales hacia México y Estados Unidos, producto de diferentes actividades ilícitas, según la información que se da a conocer por parte del Ministerio Público. La investigación pues estableció que en 9 meses esta estructura criminal pues ha realizado transferencias por más de 100 millones de quetzales de dudosa procedencia. El segundo caso involucra al CODEDE de Escuintla, es una organización municipal de Escuintla que pues estableció que de abril de 2011 a enero del 2012 se realizaron diversas transacciones hacia diferentes cuentas y que existiera una justificación. En este caso pues se estima que se trasladaron al menos 5 millones de quetzales a cuentas personales. Estos operativos continúan en desarrollo, tal y como le hemos mencionado, son dos casos, uno en el cual pues se les indica a los integrantes de esta estructura criminal de haber realizado transacciones de dudosa procedencia de al menos de 100 millones de quetzales. Lavado de dinero u otros activos son los delitos que se les indican a estas personas. Y el segundo caso es en Escuintla, en donde pues a una corporación, a una asociación de personas, de vecinos municipales, se les indica de haber realizado transacciones de al menos de 5 millones de quetzales. Todo esto está en proceso, las investigaciones también continúan y al menos a esta hora se reporta la captura de 10 personas por estos dos casos, por el tema de lavado de dinero u otros activos. De acá de la zona 13, compañeros, nosotros con estas imágenes retornamos hasta el estudio principal de TN23. Agradecemos a nuestro compañero Julio Hernández por la información acerca de estos operativos que están realizando las fuerzas de seguridad. Y en más noticias le comentamos que Luis Argueta, de 35 años, fue asesinado con varios disparos y localizado en el kilómetro 60 de la ruta que va de Escuintla hacia Puerto Quetzal. Autoridades creen que el crimen se debió al robo de su motocicleta. Pese a que bomberos voluntarios llegaron al lugar, nada pudieron hacer por salvarle la vida. Vecinos piden mayor control en el sector, pues aseguran que a diario se registran asaltos y derivado de ello hay personas heridas y fallecidas. Y un delegado de la Procuraduría de Derechos Humanos perdió el control del vehículo cuando se conducía en la ruta de El Quiché. 2 tripulantes resultaron heridos. Aparentes desperfectos mecánicos podrían ser la causa de un accidente protagonizado por un vehículo de la Procuraduría de Derechos Humanos en el kilómetro 194 de la ruta entre los municipios de Chinique y Zacualpa, Quiché. En el percance resultó herido el delegado departamental de esa institución y otro empleado de la misma.
A la altura de lo que es el kilómetro 194, un vehículo por causas desconocidas pues perdió el control en la cinta asfáltica, en donde se ameritó el traslado de don Flavio Ruiz Manrique, de 51 años de edad, así como también don Sergio Blanco, de 34 años de edad. Fueron trasladados al Hospital Nacional Santa Elena, estables, con algunos golpes leves en partes del cuerpo. En más noticias le comentamos que elementos del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil efectuaron un allanamiento en un taller de la aldea El Tablón en Sololá, donde localizaron 2 vehículos con reporte de robo, detectados a través del GPS. Sin embargo, al percatarse del operativo, pobladores del lugar se opusieron a las acciones, argumentando que ellos deben ser notificados previamente, y bajo amenazas interrumpieron el allanamiento. Al mismo tiempo, unos 30 supuestos líderes, encabezados por el alcalde comunitario del lugar, intimidaron a los periodistas que daban la cobertura, amenazando con lincharlos y obligándolos a borrar videos y fotografías. Se presume que el taller es utilizado para desmantelar vehículos. Y en San Marcos, un juez sentencia a un hombre de 54 años de prisión luego que la autoridad lo encontrara culpable por sembrar amapola. Con una Biblia entre sus manos, Cornelio Esteban Chilel escuchó la sentencia dictada por el juez presidente del Tribunal de Sentencia de San Marcos por los delitos de evasión, incendio agravado, lesiones graves y usurpación agravada. Se le impuso a la persona procesada por el delito de evasión la pena de 30 años de prisión y 100.000 quetzales de multa. Por el delito de incendio agravado, la pena de 12 años de prisión inconmutables. Por el delito de usurpación agravada, la pena de 6 años de prisión inconmutables. Por el delito de lesiones graves, la pena de 6 años de prisión inconmutables. Tal vez es necesario acotar que la evasión quedó acreditado que fue realizada con violencia, y de acuerdo al tipo penal, pues la pena se debe de considerar en el doble. Chilel es originario del municipio de Tajumulco y fue calificado por las autoridades como el rey de la amapola. Y su historia es como sacada de un guión de película. Se movilizaba tranquilamente por el departamento de San Marcos, haciéndose pasar como campesino, mientras su verdadero oficio era la siembra de amapola y marihuana para distribuirlos a carteles mexicanos. Fue detenido en el mes de agosto de 2006. Un año después fue liberado por un comando armado cuando se dirigía a declarar al juzgado del municipio de Ichihuán. Por 8 años, Chilel fue prófugo de la justicia y su recaptura se realizó en el municipio de Almolonga del departamento de Quetzaltenango. Ahora pasará el resto de su vida en prisión. En el nombre de Jesús de Nazaret, el precioso sangre tiene poder. He reprendido todos esos varones. Si está bien, están haciendo, Padre. Y en otra parte del país, Juana Odilia Carrillo Matías, de 35 años, y su hijo, de 17, fueron capturados por agentes policiales durante un allanamiento realizado en su vivienda ubicada en la aldea Canabaj, Huehuetenango, acusados de extorsión. Una de sus víctimas denunció que recibían llamadas exigiéndole 25.000 quetzales a cambio de no quitarle la vida. Después de iniciar las investigaciones y seguir los pasos de los extorsionistas, se dio con su vivienda, donde además localizaron 2 escopetas hechizas y 4 celulares que utilizaban para llamar y extorsionar a sus víctimas. Y la violencia continúa contra pilotos. El temor se mantiene en conductores y usuarios de buses, por lo que los constantes ataques se registran en nuestro país. A pesar de este incidente que ocurrió esta mañana donde asesinaron a un conductor de bus, pues todos tienen que continuar con sus labores. Vamos a ver cómo es que siguen ellos trabajando acá en la terminal de la zona 9. Lamentablemente estamos viviendo en una situación donde la delincuencia ha tratado de poner de rodillas a aquellos hombres. Yo bendigo la vida de ese hombre porque la perdió con gallardía. Estamos en un sistema donde la gente dice, si salgo, no sé si regreso. ¿Pero qué exigen los usuarios? Mire, yo lo que le pido a las autoridades es que haya más vigilancia, que haya más policía controlando todo esto.
exigimos más seguridad. Lo importante es buscar de Dios para que pueda cambiar toda esta violencia que hay aquí. ¿Cómo se siente usted al abordar un bus? Con miedo, con temor. Mire, eso no se va a terminar porque no hay voluntad del gobierno. Ellos saben quiénes son los que están pidiendo extorsión, ¿no? Pero si ellos no actúan, ¿qué podemos hacer? Uno cuando trabaja, le cuesta trabajar, ganar el dinero, no es fácil ganárselo. Y para que todavía hay que pagar extorsiones, yo creo que no sale la vida así. Parte de la opinión de las personas que son usuarios de estos buses, ya sea urbano y extraurbano, como bien les mencionamos hoy, de lamentable pérdida de este conductor del bus de la Ruta 70 y quien dejó una carta donde indicaba que él ya no quería pagar más extorsiones. Y en otro tema le comentamos que un juez de extinción embarga 32 máquinas de belleza a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. La exfuncionaria fue notificada en la sala de vistas en la audiencia cooptación del Estado. En la sala de vista de la Corte Suprema de Justicia fue notificada la ex vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, sobre la resolución del juez de extinción de dominio Marco Antonio Villeda de declarar con lugar la solicitud del Ministerio Público de embargarle 32 máquinas de belleza y un vehículo. Pero realmente es una medida cautelar que impuso el juzgado, entonces solo es de esperar realmente revisar bien la resolución, tomar yo la defensa en ese caso y obviamente continuar con el proceso. ¿Y que estarán apelando esta medida cautelar ustedes? Pues lo más lógico es que sí, estará planteando la apelación en los respectivos días. El equipo jurídico de la exfuncionaria Roxana Baldetti analizará la resolución de la Judicatura de Extinción de Dominio para presentar la impugnación correspondiente. Y agentes de seguridad del organismo judicial que estaban asignados a la audiencia de cooptación del Estado retiraron a un hombre quien supuestamente tenía aliento a alcohol. Mientras se desarrollaba la continuación de la audiencia de primera declaración en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, un hombre que ingresó como público a la diligencia judicial cuando se paró de una de las sillas para retirarse cayó al piso, provocando por unos segundos la interrupción del abogado defensor que tenía el uso de la palabra. Los agentes de seguridad del organismo judicial, al acercarse al individuo, se percataron que tenía aliento a alcohol y rápidamente lo retiraron de la sala de vistas de la Corte Suprema. Según personal de ese organismo del Estado, el individuo ingresó como un asistente más a la audiencia de cooptación del Estado. No llegó al lugar bajo efectos de alguna bebida embriagante, sino tenía aliento a alcohol. Momento de hacer una pausa, pero será breve, así que le invitamos a que se continúe informando este viernes con nosotros. Ya estamos de regreso con más información y en este bloque nos dedicaremos a hablar de la economía nacional. Y es que según estudios de organismos internacionales, la pobreza ha aumentado en Guatemala, situación que tiene sus orígenes por diversos factores, pero principalmente se enfoca en el desempleo y la economía informal. Los ingresos de las familias en Guatemala son muy bajos y no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de alimentos y servicios. Los guatemaltecos opinaron sobre la economía, las finanzas y las oportunidades de desarrollo. Compraba bastante, pero cuando trabajaba, estoy hablando, ahora compro, pero no mucho, porque está todo muy caro. Ya hace más de un mes, porque el tomate había estado bien barato, que vine está bien caro. Ya no se alcanza el dinero. La falta de oportunidades laborales y de mejores ingresos para miles de familias guatemaltecas ha provocado que cada día más personas sean parte de la pobreza. Según expertos de la economía y finanzas, los bajos ingresos que se perciben por los trabajos realizados no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Ese acceso económico, pues la mayoría de personas no lo tiene. Ya hablamos del indicador de pobreza y podríamos hacer referencia también a la diferencia que existe entre el costo de la canasta básica alimentaria, que está por arriba de los 3.700 según cifras al mes de mayo,
de este año, y el salario mínimo, ¿verdad? Que para las actividades agrícolas y no agrícolas está en alrededor de 2.700 quetzales, y para la actividad exportadora y de maquila un poco más de 2.500 quetzales. Entonces, si vemos esas diferencias de esos salarios mínimos al costo, la canasta básica alimentaria, pues dibuja un panorama bastante adverso para la mayoría de la población. Algunas cifras del aumento de la pobreza en los últimos 16 años son: 23.4% de la población vive en pobreza extrema. En 18 departamentos se aumentó la estadística de pobreza. El 45.3% de los pobres son indígenas. El 35.3% de esta población vive en áreas rurales y el 11.2% en cascos urbanos. Según la encuesta de condiciones de vida, la pobreza en Guatemala aumentó. Más de 9.6 millones de personas forman parte de esta condición socioeconómica que abarca el 59.3% de la población. Esto, según la Organización de Naciones Unidas, es un retroceso del Estado guatemalteco en la búsqueda de cumplir los objetivos de desarrollo del milenio y también los objetivos de desarrollo sostenible. La pobreza no se redujo, sino de hecho se incrementó. Y la pobreza extrema todavía más. De hecho, de todos los países de América, somos el único que creció en pobreza. Según analistas, la corrupción en las instituciones de gobierno también ha contribuido a que se incrementen los números de la pobreza y la caída de la economía en un abismo del que parece no salir. Por eso, es difícil establecer programas sociales y de apoyo a la población. Desafortunadamente, por la debilidad financiera del Estado, y si a eso le sumamos los problemas de corrupción que la sociedad guatemalteca ha conocido durante los últimos meses, pues esto ha complicado el panorama. La encuesta de condiciones de vida realizada en 2014 determinó que los departamentos de Alta Verapaz, Sololá y Totonicapán presentan los índices más altos de pobreza en Guatemala. Los expertos de la economía aseguran que esta situación tiene su origen en el desempleo y la economía informal, las nuevas formas de esclavitud en el siglo XXI. Y para seguir abordando este interesante tema que le presentamos semanalmente aquí en TN23, la economía nacional, en esta oportunidad nos acompaña la licenciada Silvia Escobar. Ella es directora de Diaco, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y vamos a hablar sobre el consumidor y el alto costo de servicios, la baja economía nacional y el consumidor. Un tema muy importante en esta época, ya que, como bien sabemos, estamos próximos a recibir el pago del bono 14, que es un salario más. ¿Cómo está, licenciada? Gracias, bienvenida. Muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes y gracias por la oportunidad de trasladar toda esta información a los consumidores guatemaltecos y poder hablar sobre temas de economía y la economía nacional. Creo que es muy importante que establezcamos que la economía tiene tanto oferta, que es todo el tema de la producción, pero también tenemos todo el tema de la demanda, que somos todos los consumidores. Entonces, actualmente Guatemala vive una economía de mercado, en donde hay oferta y hay demanda, en donde estamos los consumidores como demandantes de bienes y servicios, y es ahí muy importante que todo aquel ingreso, todo aquello que tengamos como familia, lo sepamos optimizar. Y también que conozcamos nuestros derechos como consumidores, porque esto es como una balanza.
todo lo que ingresa a la economía genera empleo, genera ingresos y la disponibilidad que uno pueda tener en efectivo, en cheque o en tarjeta de crédito. Pero todo esto debe también contar con una buena administración de los recursos. Y es ahí donde entran directamente los 10 derechos de los consumidores guatemaltecos que nos asisten de acuerdo al decreto ley 6-2003, que es la ley de protección al consumidor y usuario. Hay muchos casos acá que están agudizando como que los indicadores económicos, como bien se miraba en la presentación, como es el caso muchas veces de los préstamos, los créditos famosos que hemos analizado y que son materia de mucha denuncia en la DIACO. Y esto pues va también ligado a 2 derechos básicos de nosotros como consumidores. El derecho número 2, que es el derecho de elección. Nadie nos debe de obligar a comprar nada, a firmar ningún documento. Y el tercer derecho, el derecho a la libre contratación. Entonces ahí, ¿qué es lo que debemos de hacer como consumidores para proteger nuestra economía familiar y no sufrir desgastes innecesarios luego de pagos indebidos? Ante esto vemos, por ejemplo, en esta época que es de bono 14, que hay un ingreso extra para la familia. Entonces, el ama de casa, el padre de familia deben de planificar muy bien qué es lo que se quiere comprar. Por ejemplo, si se tiene establecido que se va a hacer una remodelación de la casa, si se va a comprar un televisor, si se necesita una estufa, una nueva cama. Entonces, primero que nada, cotizar adecuadamente en diferentes lugares, cuáles son las condiciones del crédito, ver las calidades, observar las garantías. Recordemos que las garantías nos las tienen que dar por escrito. Y de ahí nos deben de indicar si hay algún, que el producto no esté en buenas condiciones, que haya una devolución del dinero, que se pueda tener la cama si se compró, que no a los 2-3 meses ya los resortes no sirvan. Entonces todo esto es lo que el consumidor debe de observar a la hora de hacer su compra, porque va a invertir ahí, por ejemplo, los ingresos, en este caso extras que se tengan en el bono, y uno quiere pues bienes que le vayan a durar mucho tiempo. También se puede cancelar una garantía extra. Ahora muchos proveedores también la prestan, ¿verdad? Pagar un poco más para tener una garantía por 5 años más o una garantía de por vida, que es lo que hemos visto en muchas camas, más que todo, que traen estas nuevas garantías. Entonces, todo esto es muy importante que lo sepa el consumidor, e igualmente cómo proteger nuestra economía familiar. Actualmente vemos muchas denuncias por el tema de que se nos ofrecen precios bajitos. Y estos precios bajitos, que son semanales generalmente, dice la persona, pues yo lo puedo cancelar semanalmente, recibo 200 quetzales y voy a pagar 70 quetzales semanales por la televisión. En realidad, el total. No hacen suma y multiplicación, porque resulta de que hay que sumar toda la semana, las 4 semanas del mes, por ejemplo, que sean 70 quetzales, por 4 son 280 al mes. Y si luego le dicen, mire, pero en el famoso contrato que le hacen firmar, usted las va a cancelar en 48 cuotas. Y la verdad es que como la persona está ilusionada de llevarse la televisión, la cama, pues firma inmediatamente. Y ya cuando van pasando los meses y los años, porque no solamente, recordemos que 48 meses son como 4 años, ¿verdad? La persona dice, pero ¿cómo voy a estar pagando yo una televisión que, por ejemplo, de 32 pulgadas me puede costar al contado 3,000 quetzales actualmente? Y lo que resulta es que cuando revisamos estos convenios que se han firmado, la televisión que costaba 3,000 quetzales le está saliendo al consumidor en 18,000 quetzales. Imagínate. Entonces realmente ahí viene el desencanto de esas compras, pero que nadie las piensa y las analiza en su momento, sino que simplemente es el instinto de querer llevar, se deja llevar por la emoción del momento, e igualmente sucede con los préstamos express. Digo esto directamente porque nosotros hemos estado analizando muy detenidamente el tema de la canasta básica vital, que es diferente a la canasta básica de alimentos, porque la de alimentos pues nos contiene 26
Pero la canasta básica vital establece que también va a tener telecomunicaciones, va a tener transporte, va a tener vestido, educación, recreación, servicios, pero también el tema en servicios se encuentran los créditos. Y entonces muchas personas que no van o que no tienen la posibilidad de recibir un bono 14 o un aguinaldo, vemos cómo empieza toda aquella lista de información de que si no te dieron tu bono 14, nosotros te lo damos y te lo llevamos a tu casa, solo tienes que firmar este documento y te llevamos todo el dinero que necesites a tu casa sin fiador y todo eso. Bueno, ahí es donde hay que poner, sí, ahí es donde hay que poner mucho ojo porque realmente no hay nada gratis, no hay nada fácil. Cuando no se tiene un fiador, generalmente estos préstamos tienen un alto riesgo y por lo tanto las tasas de interés son entre 300 y 400%. Tal vez una persona va a prestar 5,000 quetzales, pero va a tener que pagar 30,000 quetzales al final. Entonces, esto es lo que hace muchas veces que la economía de la familia se venga también ya como que ahorcando de último, porque realmente las cuotas nunca salen de esa espiral de la deuda y entonces pues todas las personas que son muy responsables de sus pagos, pues igualmente hay hasta tendencias a enfermarse por tener ese tipo de crédito, ¿verdad? Entonces realmente se llama a la reflexión, a no someterse a estas situaciones no deseables, que realmente se haga un presupuesto de lo que se quiere hacer, que se cotice, que se busquen proveedores que sean honorables. En la página de la DIACO, www.diaco.go.gt, se puede ver todos aquellos proveedores que han sido sancionados y que pues no son recomendables, ¿verdad? Esto sería importante, ¿verdad? Podemos hacer una vista ahí antes de comprar, claro, porque hay muchas empresas, ¿verdad?, que muchas veces venden cunas, por ejemplo, cocinas también, tienen demasiadas demandas, el tema de comedores, de salas, tenemos audiencias hasta en los juzgados por estos casos, porque muchas personas vienen y confían y dan sus enganches para que les hagan sus muebles y al final o no se los entregan en fecha o les entregan el material que no fue solicitado o ya no ni se los entregan en el tiempo. Entonces hay muchas personas que se molestan mucho de eso y prefieren decir, no, nosotros ya no queremos estos bienes, sino queremos la devolución de nuestro dinero. Entonces, toda esta información está en la página de la DIACO, se puede hacer una consulta también a la DIACO a través del 1544. Recordemos que nosotros pues ponemos a disposición de los consumidores 5 vías para colocar sus quejas. Una de ellas es el call center 1544, que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Tenemos los mensajitos de texto, que también a través de cualquier celular se puede enviar un mensaje de texto a la DIACO al 1544 y entonces la DIACO inmediatamente le contesta y le manda su número de queja para poderle atender la denuncia. Y recordemos que en Guatemala pues hay más de 21 millones de celulares en circulación, o sea que todo el mundo carga más de un celular, claro, se puede denunciar y esto lo pueden hacer en cualquier parte de Guatemala. Entonces realmente ahora creemos que ya como protección al consumidor estamos en todos los lugares de nuestra patria y podemos presentar una denuncia. Luego tenemos el tema de la visita, si alguien pues quisiera tener una asesoría jurídica, hay abogados en ADIACO que se les puede atender cuando ya son firmas o compras de, por ejemplo, vivienda, vehículos o alguien que necesitara una orientación en tarjetas de crédito, en préstamos. Estamos para servirles en la 6ª Avenida 039 de la zona 4, en el 3er nivel, donde está la Plaza del Sabor, ahí está el Centro de Atención de Quejas de la DIACO, para poderles pues asesorar en todas estas compras. También recordemos que tenemos nuestro libro de quejas de acuerdo al artículo 17 de la Ley de Protección al Consumidor. Este debe estar en los comercios a vista del consumidor. Es correcto. Ese libro es de uso irrestricto, dice la ley, para el consumidor. O sea, el libro tiene que estar. Ese es nuestro derecho número 10, a quejarnos. Nos lo tienen que dar, tiene que estar en buenas condiciones y pues nosotros tenemos el derecho de escribir en él la denuncia y el proveedor tiene la obligación de resolverle máximo en 8 días. Si este proveedor no le resuelve nada,
hacemos una solicitud concreta para que el consumidor pueda hacer una llamada telefónica a la DIACO al 1544 e informar: yo fui a tal establecimiento, no me dieron o lo que pasó en su caso, y entonces necesito que vayan a ver el libro de quejas para que nosotros enviemos verificadores a ver el libro, y también esas denuncias pues ya iniciemos un procedimiento administrativo sancionatorio. Recordamos que la multa por no tener el libro de quejas es de 182,000 quetzales, e igualmente si no le resuelven su queja, ¿verdad? Si le dicen, mire, no le damos el libro, esa es una grave violación a los derechos del consumidor. Recordemos que la ley del consumidor ya tiene 12 años de estar vigente, que nosotros somos los que realmente somos los reyes de la economía, los que tenemos la potestad de comprar, la liquidez para ir a comprar estos bienes, y si tenemos malos productos en el mercado es porque alguien le está dando su voto de confianza a ese producto. Entonces es muy importante que cada día nos eduquemos en nuestros derechos como consumidores, que leamos etiquetas, fechas de vencimientos, ingredientes. ¿Para qué? Para proteger nuestra salud. El primer derecho del consumidor es a la protección de su salud y seguridad en el consumo. Actualmente estamos trabajando directamente con el Ministerio de Salud y el Programa Directo de Enfermedades Crónicas, derivado que se ha establecido a nivel centroamericano y de Panamá y República Dominicana, que existen muchas enfermedades como hipertensión, diabetes y cáncer que son derivados de patrones de consumo. Y esto pues va desde que la mamá está con el bebé, directamente en el embarazo, la nutrición, luego la crianza del bebé, lo que nosotros estamos dando a nuestra familia como nutrientes. Muchas veces preferimos dar mucha azúcar a los niños en bebidas muy carbonatadas y todo, mientras que podríamos hacer un refresco de piña, un refresco natural y cuestiones muy naturales para cuidar la salud, ¿verdad? Claramente pues siempre hay un gusto por algo más industrializado, pero recordemos que tomar agua pura, comer frutas y verduras, esto es balancear mucho la dieta, que es lo que va a ser el cuidado de nuestra salud. Es por eso tan importante que como amas de casa también pues nos instruyamos, que busquemos estas revistas de consumo que traen pues documentales muy importantes, loncheras saludables para los niños, ¿verdad? No solamente darles efectivo y ahí miras que te compras en la tienda, porque los niños pues generalmente van a consumir lo que a ellos les gusta, ¿verdad? Los dulces, temas ya más cuestiones elaboradas, pero ellos no van a estar pensando en comerse una fruta, en tomar agua pura o cuestión. Entonces ahí es donde influye directamente el tema de la mamá. Licenciada, usted habló sobre la garantía que deben prestar los productos, bueno, tiene que tener los productos al momento de comprarlos. Una factura puede servir como garantía, ya que usted mencionaba que tiene que entregar un documento en donde establezcan detalladamente la garantía. ¿Puede ser una factura? Sí, recordemos que hay facturas que contemplan las condiciones bajo las cuales se nos venden los productos, y eso es muy importante porque actualmente vemos que muchas personas quieren reclamar una queja, pero no tienen un comprobante contable que les refrende que compraron en ese establecimiento. Entonces la factura claramente tiene toda la descripción del producto que se compró, la fecha, las indicaciones legales también del proveedor, porque tiene su NIT, su dirección, y eso es muy importante porque nosotros podemos cabalmente ver conjuntamente con el registro mercantil toda la base legal de la empresa ya en un procedimiento administrativo sancionatorio, y el consumidor puede comprobar que hizo la compra en tal fecha. Por ejemplo, un par de zapatos, ¿verdad? Se compraron en una zapatería el día 2 de julio y resulta que el día 5 de julio pues ya el zapato se arruinó totalmente y ya no está bien. Entonces, ¿cómo comprobar nosotros que compramos esos zapatos en 2 de julio? Pues claramente es la factura la que nos va a dar el indicador de que ese producto se compró en esa fecha y en ese establecimiento. Bueno, entonces a pedir factura, que eso es importantísimo. A pedir facturas también, todos, por favor, recordemos, y de guardarlas también, porque muchos compran, tienen facturas, pero luego se destruyen
concluyen y recordemos que la ley contempla que debemos de guardar nuestras facturas por 5 años. Bueno, gracias, licenciada, con mucho por gusto, estar con a nosotros la orden. y hablar sobre este tema tan importante que es la bonificación del bono, la bonificación de este mes, del bono 14, el consumidor y los altos costos de los servicios, ya que es muy, como le habíamos indicado, lamentablemente muchos guatemaltecos ya tienen con deuda el bono, ya van para pagar deudas, sí. Pero quienes lo tienen libre, pues que piensen bien si quieren comprar algún producto y que coticen, como usted nos indica, que es muy importante. Sí, lo excelente es pues también si va a cancelar deuda, pues que lo haga, ¿verdad? Pero que para las próximas también verifiquen primero si vale la pena realmente esos préstamos en donde tenemos esas cuotas tan altas y que definitivamente pues nos van a tener torturados en nuestra economía familiar. Entonces, durante años, todos tenemos que colaborar para que mejore la economía de Guatemala, tanto pues en el trabajo, siendo uno muy responsable, pero igual también siendo muy responsable con nuestros derechos y analizando muy bien nuestras compras. Licenciada, gracias por estar con nosotros. Muy amable, muchas gracias, un gusto. Y a usted, estimado televidente, agradecemos su preferencia. Continúe informándose con nosotros. Somos TN 23. Hasta pronto.